Saludos, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Iniciamos El Mundo Ahora. Acompáñenme en estos 27 minutos de programa. Hamas acepta una tregua propuesta por Egipto y Qatar. El acuerdo incluye la pausa de hostilidades en 3 fases y la liberación de rehenes. Sin embargo, Israel no aceptó y mantiene su plan de invadir Rafah con la evacuación de más de 100.000 personas. El presidente chino Xi Jinping continúa su gira europea por Francia. Este lunes se reunió con su homólogo Emmanuel Macron y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entre los temas debatidos estuvieron la guerra en Ucrania, el cambio climático y el comercio. Y los efectos por las lluvias no dan tregua en Brasil. Las autoridades han declarado que el sur del país es un escenario de guerra. En total han muerto más de 80 personas y las cifras pueden aumentar. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo y lo hacemos en Medio Oriente. Tal y como adelantaba, a un día de cumplirse 7 meses de la incursión militar en la Franja de Gaza, cuyas ofensivas han dejado más de 34.000 palestinos asesinados, Hamas aceptó un cese al fuego propuesto por Egipto y Qatar. En conversaciones telefónicas, el jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, informó sobre la decisión al primer ministro de Qatar y al jefe de inteligencia de Egipto, de acuerdo a una declaración recibida por la agencia Xinhua. La propuesta aceptada por Hamas incluye un alto al fuego permanente, la reconstrucción, el intercambio de prisioneros y el retorno de los desplazados. Y aunque no ha habido respuesta del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, cabe recordar que el domingo rechazó poner fin a la guerra, demanda clave del grupo islamista. A pesar de dichas declaraciones, el vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguró que estudian seriamente la respuesta al acuerdo aceptado por Hamas, mientras Estados Unidos ya examina con sus aliados la respuesta, confirmó el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Lo que sí ya es un hecho es que el Gabinete de Guerra de Israel aprobó el lanzamiento de una ofensiva terrestre en Rafah. Por ese motivo comenzó a evacuar a 100.000 personas en el sur de Gaza. También hoy el ejército israelí realizó ataques aéreos contra zonas ubicadas al este de Rafah. Fuentes y testigos presenciales señalaron que los ataques causaron fuertes explosiones y daños significativos a estructuras cercanas, aunque no se han informado sobre heridos. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido en reiteradas ocasiones que invadirá esa ciudad del sur de la Franja de Gaza con o sin tregua, pese a las preocupaciones expresadas por la comunidad internacional sobre el destino de los civiles refugiados en esta localidad. El ejército declaró que amplió la zona humanitaria a Al-Mawasi, situada sobre la costa a unos 10 kilómetros de Rafah, donde se hacinan 1.200.000 palestinos, en su mayoría desplazados. En la mañana y por supuesto después de que nos bombardearan, recibimos una llamada de un número privado recitando la misma cantinela diciéndonos que evacuemos. Su tonta palabrería. Después de bombardearnos nos piden que evacuemos. No hay ninguna zona segura en toda Gaza. Rafah es el único lugar y alberga a todo el mundo. ¿Dónde irá la gente? ¿Dónde? Además, el gobierno de Israel decidió cerrar las oficinas del canal qatarí Al Jazeera y prohibir su difusión. Desgraciadamente, los crímenes israelíes continúan impunes y ahora silencian a quienes cuentan la verdad.
Cambiamos de tema y ahora pasamos al viejo continente. El mandatario chino Xi Jinping inició una visita a Francia tras 5 años sin pisar territorio europeo. Este lunes llegó al Palacio Presidencial para reunirse con su homólogo francés Emmanuel Macron. La visita oficial de 2 días celebra los 60 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Recordemos que la nación gala fue el primer país europeo en reconocer a la China de Mao Zedong. Xi Jinping hizo hoy un llamado a su país y a la Unión Europea a reforzar su coordinación estratégica y a convertirse en socios. En su discurso de apertura del encuentro, Macron afirmó que el diálogo eurochino es más necesario que nunca, dada la situación internacional. Asimismo, el mandatario francés destacó que la coordinación con China en las grandes crisis de Ucrania y Oriente Próximo es absolutamente decisiva. Por otra parte, Xi Jinping aseguró que se firmaron 18 acuerdos comerciales. Durante una rueda de prensa realizada en París, los gobernantes aseguraron haber discutido sobre el comercio y la competencia leal, la búsqueda de la paz en medio de conflictos y el papel de Beijing en la guerra en Ucrania. Escuchemos. Pudimos revisar algunos de esos temas. Lo que quisiera decir principalmente es que la Unión Europea, como se maneja actualmente, es el mercado más abierto, el continente más abierto del mundo. Tenemos nuestras políticas económicas gobernadas, dictadas de manera soberana. Somos soberanos, somos abiertos, tenemos mucha confianza en nuestra capacidad de proteger nuestros intereses. Y nuestras políticas no están siendo gobernadas por ninguna tensión creciente, sin importar de dónde provenga. Queremos que haya un marco competitivo justo que funcione para ambas partes. Y de nuevo discutimos todos los temas de una alianza así económica, una alianza económica de ese tipo. Le hemos dado un nuevo aliento porque pudimos ver sectores claves donde ciertos temas como las tasas y las cargas arancelarias, que son de gran importancia, quisiera agradecerle al presidente chino por mostrar un sentido de apertura cuando se trata de esta propuesta para medidas temporales, especialmente para el coñac francés. Las últimas 2 visitas han dejado una marca memorable en mi mente y en mi corazón. Y esta tercera visita llega con altas expectativas. El presidente Macron y yo acabamos de tener unas discusiones bastante fructíferas. Ambos acordamos que las relaciones franco-chinas están construidas sobre un pasado único y precioso. Y vienen con una misión igual de única. Ambos países deben avanzar con su futuro y su pasado, asegurarse de que las relaciones de ambas naciones, mientras las llevamos a nuevos dominios, se mantengan fuertes. ¿Qué más se podría pedir como parte de este aniversario número 60 entre nuestros 2 países? Discutimos una serie de temas prioritarios. En primer lugar, la solidaridad estratégica y cooperación entre ambos países. Quisiera agradecer al presidente Macron por sus visitas a China, por su compromiso. Ambos pudimos defender las avenidas diplomáticas que existen entre nuestros 2 países, la coordinación que existe entre esas 2 naciones en una serie de temas importantes. En segundo lugar, pudimos discutir el avance de las alianzas entre ambos países y las ventajas que trae. Pudimos discutir el comercio bilateral, la expansión de nuestra cooperación en agricultura, finanzas y otras áreas claves, la promoción de investigación y desarrollo y compartir las innovaciones entre ambos países, particularmente entre lo aeronáutico, lo espacial
y la aviación civil. También discutimos la expansión de la cooperación en las economías emergentes como la economía verde, los procesos de producción inteligentes, la biomedicina, la inteligencia artificial, para mencionar solo algunos. En este encuentro también participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien abordó las preocupaciones más generales del bloque. Von der Leyen dijo que es importante que la Unión Europea mantenga buenas relaciones con China y que esto determinará si se pueden abordar mejores los desafíos globales. No obstante, también se refirió al temor que en el bloque europeo pues quede atrapado entre las subvencionadas economías de Estados Unidos y de China. Esto ha provocado que en los últimos meses aumentaran las investigaciones a las ayudas estatales chinas a varias industrias como los autos eléctricos. Escuchemos parte de las conversaciones en la reunión trilateral. Esta relación también se ve desafiada, por ejemplo, por la sobrecapacidad inducida por el Estado, el acceso desigual al mercado y las dependencias excesivas. Von der Leyen dijo que el bloque no dudará en tomar decisiones firmes para proteger su economía y su seguridad. Pero Xi desechó las preocupaciones, argumentando, según la Cancillería de su país, que no existe sobrecapacidad de China ni desde la perspectiva de la ventaja comparativa, ni a la luz de la demanda mundial. El primer viaje oficial del presidente chino a Europa desde 2019, que le llevará también a Serbia y Hungría, coincide con el 60º aniversario de sus relaciones diplomáticas con Francia, que se ve como una potencia de equilibrio entre Washington y Pekín. Y ya lo escuchábamos, el denominado problema de sobrecapacidad de China no existe ni desde la perspectiva de la ventaja comparativa ni a la luz de la demanda mundial. Así respondió el mandatario chino. A propósito de la postura del bloque europeo, el investigador Máximo Quitral de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile declaró a RT en español que el crecimiento de China es lo que provoca preocupaciones entre los líderes europeos y señaló que el rumbo político que toman en la Unión Europea depende de Estados Unidos. En Europa, justamente por el crecimiento que ha tenido China. Pero también es importante recalcar esta especie de presión que usualmente utiliza Estados Unidos para evitar que otras potencias puedan de alguna manera debilitar su presencia. Hay una preocupación, obviamente, en líderes europeos de que esto no se acreciente y posiblemente esta visita busque solucionar de manera diplomática cualquier diferencia que se esté planteando en el plano internacional. Vemos que Europa está supeditada a la política exterior de Estados Unidos. La historia lo ha manifestado en esa dirección y, por tanto, cualquier intención, movimiento, decisión política que los líderes europeos definan está condicionada por este apoyo histórico de Estados Unidos. Entonces, usualmente esta política que vemos a través de los medios de comunicación y expresado en declaraciones pasa también por la determinación que pueda tener Estados Unidos. No es una política autónoma, para llamarlo así. Están obligados a considerar cuáles son los puntos de vista que Estados Unidos siempre ha intentado instalar. Además de las reuniones, ambos presidentes pasaron revista a las tropas en el Hotel de los Inválidos y participaron en un foro empresarial franco-chino, antes de una cena de Estado organizada por Macron en honor a Xi en el Palacio del Eliseo. La gira de Xi Jinping seguirá a otros países de Europa, específicamente Serbia y Hungría. El portavoz de la Cancillería china, Liang Jing, ofreció algunos pormenores de la agenda del mandatario y expresó el deseo de que esta sea una oportunidad para fortalecer la confianza política, mejorar la cooperación y llevar la asociación estratégica integral a un nuevo nivel. Con respecto a la visita de Xi a los otros dos países europeos, Li comentó que Serbia es el primer socio estratégico integral de China en Europa Central y Oriental y la amistad entre ambas naciones es sólida y profunda. Además, su llegada marcará el retorno del mandatario del gigante asiático a esa nación después de 8 años. Mientras, el portavoz
Voz Chino comentó que Hungría es un importante socio de China en la promoción de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Igualmente resaltó el alto nivel en los intercambios y vínculos bilaterales, al tiempo que recordó que este año se cumple el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Desde Beijing se ha mostrado optimismo respecto a estas visitas, las cuales consideran ayudarán a fortalecer aún más los nexos entre China y Europa en general. Cambiamos de región y ahora miramos hacia América Latina. En Panamá ganó las elecciones presidenciales José Raúl Mulino. Mulino, candidato de la Alianza Salvar Panamá, ganó con un 34% de los votos y una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano competidor, Ricardo Lombana. Heredando la popularidad del exmandatario Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, el abogado derechista de 64 años, José Raúl Mulino, dijo en su primer discurso como ganador que no era títere de nadie. No obstante, su victoria confirmó lo que todos los sondeos vaticinaban. Desde que sustituyó a Martinelli como candidato, se convirtió en el favorito gracias al recuerdo de una época de crecimiento económico. Mulino ha prometido que su gobierno será pro inversión y pro empresa privada. Una campaña corta, pero cuesta arriba. Sin duda alguna, cuesta arriba. Para Ricardo y para mí. Sin tregua de ninguna naturaleza. Inventando toda clase de mentiras y falsedades. En el recuerdo inmediato quedan todos los charlatanes que decían que el pacto de la impunidad mío y del PRD era el triunfo en estas elecciones. ¡Falso! ¡Falso! Aquí tendrán un presidente de mucha conciliación respetuosa. Entiéndanlo bien, respetuosa. Respeto la autonomía de cada órgano del Estado, pero le toca al Ejecutivo, y así será, conducir los destinos de la nación panameña. No sé cómo quedará la Asamblea de Diputados. En los próximos días veremos el sub y baja allí, cómo quedó eso representado y qué fuerzas políticas tendrán más o menos beligerancia en el foro legislativo. Con todos voy a hablar. Con todos les voy a ofrecer la mano amiga para concertar. No me anima confrontaciones de ningún tipo, pero hay que enrumbar la nación panameña como corresponde y hacerle frente a los problemas nacionales como corresponda, sin el menor asumo de temor, pero sí buscando consolidar una fuerza política que le dé respuesta al pueblo panameño y que no duerma el sueño eterno en el Palacio de las Garzas sin hacer absolutamente nada. Y se espera que José Raúl Mulino tome el cargo como presidente de la República de Panamá el 1 de julio de 2024 y hasta el 30 de junio de 2029. Pero vale la pena preguntarse, ¿quién es el próximo mandatario panameño? Empecemos por decir que José Raúl Mulino tiene 64 años y es abogado especializado en Derecho Marítimo. En su larga trayectoria política figura su participación en la Cruzada Civilista, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que gobernó el país entre 1968 y 1989.
Aunque ha trabajado la mayor parte del tiempo en el sector privado, ha ocupado varios cargos en diferentes gobiernos. Pero cuando ganó más notoriedad fue durante el gobierno de Martinelli entre 2009 y 2014, primero como ministro de Justicia y luego de Seguridad Pública. Desde este último cargo impulsó polémicas políticas de mano dura en la represión de protestas sociales. Más tarde, Mulino se unió al partido que fundó Martinelli en 2020 y se ha convertido en su hombre de confianza. ¿Y cómo llegó a ser candidato? Martinelli fue inhabilitado por una condena de más de 10 años por blanqueo de capitales, algo que él niega y asegura que es un perseguido político. Fue entonces cuando Mulino, su compañero de fórmula, se convirtió en candidato presidencial. Durante la campaña, Mulino se centró en un mensaje: recuperar la bonanza que vivió Panamá durante el gobierno de Martinelli, cuando el país llegó a tener un crecimiento del 9,4%. Recordemos que en los últimos 30 años el país ha tenido una de las mayores expansiones económicas de América Latina, consolidada, según el Banco Mundial, como un centro logístico y financiero crucial en la región. Sin embargo, los datos de crecimiento de la época de Martinelli hacen que siga siendo popular entre muchos panameños que consideran que durante su mandato al país le iba mejor. Durante el gobierno de Martinelli se concretaron grandes obras como la ampliación del Canal de Panamá y el metro, pero informes de la Contraloría encontraron que hubo sobreprecios en varias de estas obras. Además, el expresidente se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua y es buscado por la justicia panameña por el caso de blanqueo de capitales. Ahora Mulino promete un crecimiento económico del 7% y asegura que en su gobierno Panamá volverá a tener el salario más alto de América Latina. Y para eso propone regresar a las mega obras. Reaccionó al triunfo de Mulino en las presidenciales de Panamá. Ya lo vemos en la pantalla. Revisamos ahora el sitio web de Sputnik, que destaca que España, México, Guatemala, Colombia y Perú felicitaron a José Raúl Mulino por su victoria en las elecciones presidenciales. El gobierno de España felicita al pueblo panameño por el desarrollo de los comicios presidenciales y reitera su compromiso de seguir profundizando los fraternales vínculos existentes entre los pueblos español y panameño, y desea transmitir al presidente electo José Raúl Mulino su disposición a seguir profundizando las relaciones bilaterales entre ambos países y la fructífera cooperación en favor de nuestras sociedades y de la comunidad iberoamericana de naciones en beneficio de nuestros ciudadanos, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. También la Cancillería mexicana calificó de ejemplar el desarrollo de las elecciones presidenciales en Panamá. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que la nación azteca continuará estrechando los históricos lazos que los unen con el hermano pueblo panameño. Publicó esta cartera en la red social X. A su vez, el gobierno guatemalteco deseó al presidente electo éxito en su gestión al frente de Panamá y expresó su voluntad de brindar un impulso renovado a la histórica y estratégica relación bilateral, así como a las iniciativas que contribuyan a la paz, la seguridad y la prosperidad de ambas naciones y de la región centroamericana. Ahora con otras noticias, y en el sur de Brasil las lluvias no dan tregua. Según el último reporte de este lunes de las autoridades de defensa civil, el número de muertes vinculadas a los daños por fuertes precipitaciones en varias ciudades de Río Grande do Sul se incrementó a 83. En el recuento también se informó de 276 heridos, 111 desaparecidos y más de 850.000 personas afectadas por el fenómeno natural. Según los últimos datos de Defensa Civil, más de 129.000 personas debieron abandonar sus hogares. Otros observan preocupados el avance del agua. Está subiendo. Dentro de lo posible vamos a ver qué podemos hacer y vamos a aguardar. Hasta anoche se había estabilizado. Estaba a la vuelta de la esquina. Esta mañana nos despertamos y ya está aquí delante de mi casa. Y sigue subiendo poco a poco. Estoy bastante preocupado, no sé hasta dónde llegará. El río Guaíba, que divide Porto Alegre, alcanzaba en la mañana 5 metros con 27 centímetros, por encima del récord de 4 metros con 76 registrado durante unas inundaciones históricas en 1941.
La fuerza del agua arrastró puentes y carreteras y causó deslizamientos de tierra que interrumpieron unas 200 vías de circulación, dificultando las tareas de rescate y el auxilio a los afectados. Y una semana después de que las lluvias empezaran a arrasar con todo a su paso, las autoridades temen que haya desabastecimiento. La alcaldía de Porto Alegre decretó un racionamiento de agua y restringe su uso exclusivamente para consumo esencial. No encontramos casi nada en el mercado. Llevamos 3 días sin agua y sin electricidad. Ahora vino la luz, gracias a Dios, pero no el agua, y no sabemos cuándo vendrá. El gobierno ha movilizado casi 14.000 militares en la región que trabajan contrarreloj junto a bomberos y voluntarios en las tareas de rescate. Mientras el Instituto Nacional de Meteorología alertó que en las zonas afectadas, la lluvia podría volver a caer con fuerza a partir del miércoles. Según expertos, el desastre es consecuencia de un cóctel desastroso del cambio climático y el fenómeno meteorológico de El Niño, que favoreció las lluvias devastadoras que golpean el sur del país. Ante este panorama desolador, era de esperarse que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva llegara al sur del país. Sobrevolando el estado de Río Grande do Sul, Lula observó los rostros que han dejado las mortíferas inundaciones en la zona. El mandatario brasileño aseguró que el gobierno federal agilizará la entrega de todos los recursos necesarios para la reconstrucción de la región. Según las autoridades, el sur del país es un escenario de guerra, con ciudades enteras bajo el agua y miles de personas incomunicadas en la mayor catástrofe climática de la región. Puse a todos los funcionarios en mi helicóptero. Vinimos aquí para poder vislumbrar un poco el significado de la inundación junto con el gobernador. Entonces vimos los daños que la lluvia está causando. Tal tragedia, el gobierno brasileño decretó el estado de calamidad en 345 de los 496 municipios que conforman el estado meridional. La lista de municipios afectados incluye la capital del estado, Porto Alegre, donde el nivel del agua ha superado este fin de semana los 5 metros, y urbes con gran densidad de población como Canoas y Caxias del Sur. Con este repaso a las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.